Entonces, repetimos nuevamente las escoriaciones, abrasiones, heridas contusas, heridas cortantes, heridas penetrantes. Penetraciones, por ejemplo, ¿no? Cuchillo, cortes, golpes, heridas contusas producidas por golpes. Abrasiones, raspones, escoriaciones. Solo los sangrados abundantes serán de riesgo vital. ¿Qué significa? Que cuando hay mucho sangrado, la persona puede morir. ¿Por qué? Por un shock hipovolémico, porque simplemente perdiste tanta sangre, hasta el 40% del total de tu sangre en tu cuerpo, y simplemente te dio un paro, ¿no? Por shock hipovolémico. Entonces, ahí sí es peligroso. ¿Qué hacer para detener la hemorragia? Presión directa o con apósito. Se recomienda que sea con apósito siempre, como le digo, una opción más en las toallas higiénicas si es que no tuvieran los apósitos, ¿no? Y siempre se recomienda usar los guantes, ¿no? Para hacer presión directa. El torniquete es la última opción. Elevar un miembro no ha demostrado reducir la hemorragia, es muy poca la reducción de la presión. ¿Ya? Sin embargo, el trauma musculoesquelético puede agravar las lesiones presentes. Torniquetes, vamos a tener un poco acá. Los torniquetes son bandas ajustadas que se colocan en extremidades lesionadas con la finalidad, este es el fin, controlar o detener la hemorragia. Esa es la finalidad del torniquete. Este es un torniquete medicado. Nosotros podemos hacer un torniquete si es que no tenemos otra opción, pero se recomienda usar lo medicado. Estos medicados te lo venden así como que te venden un estetoscopio, una rodillera, algo así. ¿Ya? Pueden salvar vidas cuando es difícil recibir atención médica con prontitud, ¿no? Tienen que trasladar a alguien a una distancia prolongada. ¿Cuánto de tiempo te vas a demorar? O estoy esperando a los bomberos que vengan y va a seguir perdiendo sangre. No, hay que aplicar un torniquete. Cuando ya la hemorragia no pueda controlarse con la presión directa, entonces aplica el torniquete. No son una solución a largo plazo para una lesión grave, pero pueden ser muy eficaces para controlar el sangrado de manera inmediata. ¿Qué significa? ¿Que el señor está sangrando, lo uso el torniquete y así lo dejo para siempre? A eso se refiere, ¿no? El torniquete no es temporal, ¿no? Por eso dice a corto plazo, no son una solución a largo plazo, o sea, no era la solución definitiva, pero sí, en el momento de la emergencia me puede ayudar a controlar y evitar que la persona pierda mucha sangre y entre en un shock hipovolémico y pueda morir. Es importante saber colocar un torniquete, pues la técnica incorrecta, o sea, si no lo sabes hacer o lo dejas por mucho tiempo, puede provocar complicaciones, como la muerte del tejido o la amputación. A eso le llaman también necrosis. No existe ninguna investigación que diga que el límite de tiempo exacto se debe permanecer antes que la falta de suministro de sangre comience a provocar la muerte del tejido o necrosis. O sea, quiere decir que no está prohibido, porque hay estudios científicos y médicos que ya están estableciendo como norma general 2 horas el plazo de tiempo considerado para utilizar un torniquete. 2 horas. ¿Ya? Antes de que comience a producirse una lesión neuromuscular, o sea, los nervios pueden lesionarse si lo tengo comprimido mucho tiempo. Y de 3 hasta 4 horas para que la necrosis empiece a ser una preocupación. ¿Qué significa? Que a las 2 horas puede haber un compromiso en los nervios. ¿Sí? Puede haber, estamos hablando de los nervios. Pero allá a las 4 horas puede haber muerte del tejido. ¿Qué quiere decir? Que yo fácilmente hasta 2 horas lo puedo tener aplicado el torniquete. Ojo que se aplica siempre y cuando no se pueda controlar con presión directa. Que quede claro eso. Use material adecuado para aplicar un torniquete. Nunca usar una liga delgada, relativamente gruesa, ¿no? Tal como le digo acá, ¿no? O de repente un torniquete medicado que viene con todas las medidas, ¿no? Que fue diseñado para hacer un torniquete. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo utilizo una correa o una correa delgada o un dispositivo, una liga, por ejemplo? Voy a lesionar el tejido. Puedo hacer una especie de presión muy focalizada y puedo lesionar tejidos, nervios, arterias. ¿Ya? Entonces, se pide que siempre tenga cierto grosor. ¿Ya? Cierto grosor. ¿Por qué? Porque para evitar posibles complicaciones. Aplique presión directa con la mano. O sea, si tú mismo tienes una hemorragia, no vas a poner tu guante, pues, ¿no? Obviamente yo mismo voy a tener una hemorragia, ¿no? Listo. Tengo una hemorragia, ¿no?
Me balearon, me cortaron, yo mismo, ¿ya? No necesito guantes ahí. Aplica vendaje y presiones, ¿no? Cuando ya tienes heridas muy abiertas, ¿no? Se podría incluso hasta tratar de presionar lo más pronto posible, de taconear y poner encima, ¿no? Estamos hablando de casos extremos, ¿ah? Por si acaso, estamos hablando de casos extremos. Lo que comúnmente se va a presentar es una hemorragia en la cual simplemente la sangre no para y vamos a tener que aplicar el torniquete. El torniquete, ¿cómo se coloca? Este dispositivo que vimos, ese negro medicado, se lo coloca de esta manera, ¿no? Tal como se indica ahí. Vamos a verlo un poco más. Bueno, no nos ayuda mucho. Colocas el torniquete, giras porque tiene como una palanquita, ¿no? Y lo aseguras. Y pones a tal hora lo dejé ajustado, 11:30. O sea, fácilmente a la 1:30 ya debo de desajustarlo, ¿no? Para dejar nuevamente que la sangre fluya, ¿no? Porque después ya es más complicado. O sea, 2 horas es el tiempo exagerando. No voy a llegar a 40 minutos, 50 minutos, ya debo de ir nuevamente liberando. Entonces, quede claro eso del torniquete. Siempre y cuando no se pueda usar el primer método, que es la presión directa, utilizo el torniquete. Puedo agarrar un palito de chupete y puedo utilizar una venda y hacer mi torniquete, ¿no? Siempre en la parte más elevada del miembro donde está la lesión. La fractura, ya sabemos que es una pérdida de continuidad de la estructura ósea. Existen fracturas simples, fracturas complicadas, ¿no? Y dentro de la fractura simple está lineal, oblicua y son internas. Complicada puede ser espirilada, conminutada, desplazada, compuesta y fracturas expuestas. Acá hay un ejemplo claro, ¿no? Fíjense, hay un ejemplo claro. Fíjense las formas, cómo puede romperse un hueso, dependiendo de cómo hizo la presión. ¿De qué forma, no? De repente, si el carro te impactó de este lugar, si de repente alguien te tiró jugando fútbol, te tiró una patada que te rompió las canillas, el hueso que estaba a esa altura, ¿ya? O de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, o total y con hueso expuesto, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto? ¿Qué haríamos acá? Simplemente ahí en esta condición, lo que siempre se debe hacer para toda fractura es inmovilizar. Acá antes de inmovilizar tengo que cubrir esta parte para que no se siga moviendo. Como está inestable, el hueso roto se convierte en un cuchillo, ¿verdad? Y puede seguir cortando tejido, puede seguir cortando venas, puede seguir cortando nervios, ¿sí? Eso sí es peligroso porque puede dejar una lesión permanente. Entonces, volvemos a las fracturas que se relacionan directamente con la pérdida sanguínea. Si tú te fracturas un hueso en las costillas, tú puedes perder hasta 125 mililitros de sangre. Cúbito y radio, ¿dónde está el cúbito y radio? Hasta 500 mililitros, o sea, medio litro de sangre. Húmero, 500 a 750 mililitros de sangre. Tibia y peroné, hasta 1 litro de sangre. ¿Cuántos litros de sangre tenemos normalmente? 5.5 a 6 litros. ¿Ya? Imagínense que pierdas 1 litro. ¿Qué va a bombear tu corazón si no tiene que bombear? A eso se llama disminución del gasto cardíaco, y disminución del gasto cardíaco te puede conllevar a la muerte. Obviamente, si no tienes que bombear, entonces, ¿qué vas a llevar a todos los tejidos del cuerpo? Fémur, hasta 2 litros. Fractura de fémur, hasta 2 litros. Fractura de pelvis, o sea, cadera, más de 1 litro. Entonces, son pérdidas sanguíneas que te producen la fractura. Este ejercicio lo vamos a hacer afuera, ya, con la licenciada también, todos juntos. Lo más importante de esto, y pregunta de examen, definir qué es una fractura, la diferencia entre la fractura, el esguince y la luxación. El esguince dice, ¿no?, es la lesión de los ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos? Los que ligan hueso con hueso, pues. Estos son los ligamentos.
Este hueso se une con este hueso mediante los ligamentos. Este ligamento está roto, pero esa es la explicación. El ligamento es esto. ¿Ya? Y este es hueso y el otro hueso del talón. Entonces el ligamento, por su función, tiene de ligar. Fácil. Cuando se rompen ellos, se llama esguince. Lesión de los ligamentos que unen los huesos que forman una articulación. Si la lesión es muy importante, el ligamento deja de sujetar los huesos en su posición y esto se separa, entonces se produce una luxación. ¿Ya? Entonces, lesión en los ligamentos o estiramiento, eso es esguince, y luxación es dislocar. Dislocación es igual que luxación. A veces en seguridad ya estamos hablando no de dislocación, sino estamos hablando de luxación. Ya estamos más técnicos en decir las cosas. La diferencia entre un esguince y una luxación es que primero la posición de los huesos no varía, mientras que en la luxación los huesos se separan. En ambos casos, en el esguince o la luxación, voy a presentar hematoma, o sea, hinchazón, dislocación, o sea, el hueso sale de su lugar, mucho dolor, hinchazón y se pone rojo. Esos son los principales signos y síntomas en el caso de esguince y luxación. También en el caso de fracturas, ojo. En el caso de fracturas también se presenta este tipo de fenómenos, de signos y síntomas. Que quede claro, dolor, edema, o sea, hinchazón, enrojecimiento, hematoma, se puede poner negro, se puede poner rojo, y dislocación, el hueso sale de su lugar. Esto es una dislocación. Fíjese, este es el hueso del brazo, debería entrar en la cavidad glenoidea, que vendría a ser esto. Es una cavidad donde se encaja. Y se une mediante los... ¿Qué une hueso con hueso? Los ligamentos. Tendón es otra cosa. ¿Ya? Los ligamentos. Entonces, este es un hueso en estado normal y acá el hueso salió de su lugar. ¿Cómo se llama? Luxación o dislocación. ¿Ya? Inmovilización para evitar que esta lesión se agrave hasta que lo vea aún. ¿Quién debe ver estos casos? Muy bien, qué bueno que no dijeron huesero, porque por ahí una vez me dijeron huesero. ¿Ya? Traumatólogo. Esguince, lesión en los tejidos que unen hueso con hueso. ¿Qué presento en ambos casos? Tratamiento o inmovilización. Para todo es inmovilización. ¿Qué hago en estos casos? ¿Cuál es el tratamiento? Perdón, ¿qué signos y síntomas presenta? Dolor, hinchazón, Enrojecimiento, edema. Que quede claro, por favor, eso es básico. Puedo utilizar la venda de cualquier tipo, la férula de cualquier tipo, de venda, la antigua, un poco más sofisticadas, utilizo el mismo pie, pongo una nueva, pero lo importante es mantener rígido el miembro. ¿Ya? De esta manera la hacemos afuera y rápidamente pasamos a lo que son emergencias médicas por el trabajo. ¿Qué es lo que puede haber? no va a pasar por tu correo, ¿no? No se me escriben, le doy mi tarjeta, me escriben y yo se los paso. danielgel31@ostrainers.com. No, perdón, Daniel Gelder. Ahorita le doy. ¿Ya está en la igualdad?